¿Qué pasaría si la única persona que notara una señal de vida no fuera un médico, sino un conserje? Cuando 22 profesionales médicos declararon con muerte cerebral a una general de 4 estrellas, nadie lo cuestionó hasta que un tranquilo padre soltero, fregando el pasillo, escuchó algo que ninguna máquina podía medir. Una melodía, un parpadeo, un milagro oculto a plena vista. Esta es la verdadera historia de cómo la voz de un hombre despertó más que solo a una paciente. Desafió un sistema, restauró una vida y le recordó al mundo que a veces la sanación comienza con aquellos a quienes pasamos por alto. Si historias como esta te llegan al corazón, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal donde contamos poderosas historias de amabilidad, coraje y segundas oportunidades. Ahora empecemos. Las luces fluorescentes del Centro Médico Militar Port Haven zumbaban débilmente en lo alto, entonando la estéril nana de la rutina. Los pasillos relucían, los carros rodaban, los monitores sonaban en perfecto ritmo. Pero en algún lugar entre el silencio de las máquinas y el ruido de la certeza, algo no se sentía del todo bien. Ben Lawson empujaba lentamente su carrito de conserje por el pasillo del ala este. Sus botas susurraban contra las baldosas pulidas. Se movía como un hombre que una vez había marchado con propósito y ahora caminaba con un peso que el mundo había dejado de ver. Su chaqueta de trabajo verde estaba desgastada por los codos. Un parche con el nombre cosido hace décadas aún se aferraba débilmente a la tela. LA-TWS. Pocas personas miraban lo suficientemente cerca para leerlo. Pasaba habitación tras habitación. UCI, recuperación, hospicio. Cada una con un número, un monitor, una vida que se aferraba o se soltaba. Pero al acercarse a la habitación 407, algo lo atrajo. La puerta estaba entreabierta. Inusual. Dentro, bajo las sábanas blancas estériles, yacía una mujer apenas aferrándose al aliento. Su uniforme, doblado pulcramente en una mesita auxiliar, llevaba el águila plateada y las estrellas de una general de 4 estrellas. Su placa de identificación decía General Amelia Brooks. Ben se detuvo. No era su intención. Su turno había terminado. Pero sus ojos permanecieron fijos en su rostro, no por curiosidad, no por el rango, sino porque había algo inquietantemente familiar en la quietud de sus facciones. Había visto esta clase de quietud antes en campos de batalla, en helicópteros de evacuación médica, en la fracción de segundo antes de que alguien regresara o no. Miró la pizarra junto a su cama. Diagnóstico, coma no reactivo. Pronóstico, no se espera recuperación. Orden de no reanimar, DNR en vigor. 3 líneas, frío, clínico, final. Pero algo en Ben se agitó, una voz silenciosa que no había hablado en años. Apoyó su fregona contra la pared y entró lentamente, respetuosamente. No había fotos familiares junto a la cama, ni flores, solo monitores parpadeando en aislamiento. Una heroína condecorada, y sin embargo, sola. General, dijo suavemente, medio para sí mismo, día difícil. Sin respuesta, por supuesto. Se arrodilló para recoger una tabla de medicación que alguien había dejado caer. Al levantarse, captó un destello de movimiento en su mano izquierda. Un espasmo. No, probablemente solo memoria muscular. Reflejos. Ben conocía el procedimiento. Había escrito informes de campo sobre ello en Kandahar. Aún así, la miró de nuevo. Su respiración era superficial pero constante. Rostro relajado pero no en blanco. Ojos cerrados, pero los párpados aleteaban ligeramente, no al ritmo de ninguna máquina cercana. Inclinó la cabeza. Podría no ser nada, podría ser todo. Exhaló y se rió entre dientes. Estoy viendo fantasmas, murmuró. De nuevo, Ben retrocedió de la habitación y reanudó el empuje de su carrito. Pero con cada paso, su pulso se hizo más fuerte. Su mente militar, una vez inactiva, comenzó a activar sus engranajes. Había visto a hombres en coma estremecerse con los ecos de los proyectiles de mortero. Había visto a mujeres despertar después de semanas sin signos vitales lo suficientemente fuertes como para predecirlo.
Al llegar al final del pasillo, algo lo hizo detenerse de nuevo. Un recuerdo. 8 años atrás, el último día de su esposa en el ala de hospicio. Los médicos habían dicho que se había ido, pero él le había tomado la mano de todos modos. Había cantado su canción de todos modos. Y en sus últimos segundos, ella le apretó la mano una sola vez. Pero fue suficiente. Se dio la vuelta, caminó de regreso hacia la habitación 407. Esta vez, no como conserje. No del todo. Dentro la habitación seguía en penumbra. El monitor continuaba su suave ritmo. Ben tomó una silla y la colocó junto a su cama. Se sentó, ajustó la línea intravenosa suavemente para desenredarla de su brazo. Luego, casi sin pensar, sacó su viejo teléfono plegable, marcó el número 1 de marcación rápida y esperó. El tono apenas sonó una vez. «Hola, papi». Una vocecita cantó. «¿Ya terminaste de limpiar el lugar de los enfermos?» Él sonrió, sus ojos se suavizaron. «Todavía no, cariño. Solo estoy terminando una habitación más. ¿Vas a cantarme?» Esperaba que me lo pidieras. Y así, con una voz baja y cálida, que de alguna manera se sentía como un hogar, Ben comenzó a cantar. «Eres mi sol, mi único sol. Me haces feliz cuando los cielos están grises». No era pulcra, no era fuerte, pero era constante. Y entonces sucedió. El párpado de la General Brooks se contrajo. Él hizo una pausa. Observó. Nada. Él siguió cantando. «Nunca sabrás, querida, cuánto te amo». Sus dedos se movieron ligeramente. Ben se enderezó. «Emily, te llamo enseguida, ¿ok?» «Kay, buenas noches, papi». Colgó y se inclinó. «General», susurró. Observó de cerca esta vez, sin parpadear, sin adivinar. Y cuando repitió suavemente las primeras barras de la melodía de nuevo, lo vio claro como el agua. Su párpado izquierdo aleteó, luego se apretó, su mandíbula se tensó. El monitor cardíaco cambió en un solo dígito. «¡Caramba!», susurró. Se levantó rápidamente y salió al pasillo. «Oiga», le gritó a una enfermera que pasaba, «creo que acaba de responder a un estímulo». La enfermera lo miró inexpresivamente. «Usted es el conserje, ¿verdad?» Ben asintió. «Sí, señorita». «Pero eso no cambia lo que vi. El doctor Clarkson y su equipo ya declararon su caso como no reactivo. Por favor, no interfiera con pacientes críticos, señor». «No estoy interfiriendo. Le estaba cantando a mi hija y vi que su párpado se movía 2 veces. Ella reaccionó a una melodía. Eso es una señal neurológica. Señor, por favor regrese a sus deberes». La puerta se cerró detrás de él. Ben se quedó allí por un momento, mirando el 407 en la placa como si lo desafiara a irse. No lo hizo. En cambio, sacó una pequeña libreta de su bolsillo de la chaqueta. Vieja y ajada, la misma que usaba para catalogar lesiones en el campo hace una vida. Escribió: «Día 1, 247 p.m. Sujeto: General Amelia Brooks. Movimiento del párpado izquierdo, ligera respuesta mandibular 2 veces durante la melodía. Pico, caída del monitor 1I LPM. Sin reconocimiento médico. Sin presencia de familiares. Sin supervisión». Golpeó el bolígrafo en el papel y subrayó 2 palabras. «Intentar de nuevo». Por la mañana el conserje se había convertido de nuevo en una sombra. Ben Lawson recorrió el pasillo oeste del hospital con la fregona en la mano, los hombros ligeramente encorvados, la mirada al frente. Su rectitud militar se había desvanecido hace tiempo en algo más tranquilo, algo que se movía sin llamar la atención, como una brisa a través de persianas entreabiertas. Nadie miraba al conserje 2 veces. Ese era el punto. Pero bajo la superficie, bajo las botas gastadas y las manos callosas, había un hombre que una vez se movió bajo diferentes órdenes. Un hombre que solía llevar vidas en sus brazos, no bolsas de basura. Un hombre entrenado para responder a susurros en el viento, como un cirujano escucha el silencio entre latidos. Pasó por el ala pediátrica, ralentizando brevemente un segundo en una puerta en particular. Habitación 312. Una niña estaba dentro coloreando. Su hija Emily. Ella no lo vio. Su madre se había asegurado de eso. Una orden judicial firmada hace 5 años
Solo permitía visitas supervisadas cada tercer sábado. Hoy no era sábado, y él no estaba supervisado. Así que siguió caminando. No tenía permitido tocar la puerta, no tenía permitido saludar. Pero eso no le impidió detenerse el tiempo suficiente para escuchar el suave sonido de su risa, flotando débilmente a través de la rendija de la puerta. Luego siguió adelante. Más tarde esa tarde, Ben se sentó solo en la mesa de la sala de descanso del personal, con un termo de café tibio en la mano. A su alrededor, las enfermeras hablaban de política. Un joven técnico se desplazaba por su teléfono. Nadie notó cuando Ben sacó una pequeña libreta encuadernada en cuero de su bolsillo de la chaqueta y la abrió por la parte de atrás. Escondida en la última página había una foto arrugada por el tiempo, con las esquinas rizadas, el día de su boda. Él, con su uniforme de gala, Rachel, su esposa, sonriendo bajo un velo que brillaba como la luz del sol atrapada en la gasa, y en sus brazos un bebé envuelto en una manta con pequeñas estrellas. Emily. En ese entonces, él creía que la vida podría reconstruirse después de la guerra. Pero las batallas que vinieron después, las de los abogados de custodia, y las visitas nocturnas a urgencias, y las discusiones sin dormir, esas fueron más difíciles, más silenciosas y más solitarias. Rachel no había sido cruel, solo estaba cansada. Cansada de la distancia, cansada de esperar. Cansada de amar a un hombre que regresaba a casa con heridas invisibles que ningún metal podía curar. Cuando se volvió a casar, se mudó a través de las fronteras estatales hasta Port Haven, Virginia. Y Ben, despojado de la custodia total y dado de baja tras rechazar una reasignación, también se mudó. Tomó un trabajo en el hospital militar no para sobrevivir, sino para permanecer cerca, para estar a un pasillo de ella, para cantarle cuando nadie escuchaba, y quizás de alguna manera silenciosa, para recordarse a sí mismo que todavía era un padre. Esa noche, Ben regresó a la habitación 407. Esta vez, trajo un portapapeles con una hoja de inspección de conserjería, un viejo truco de sus días de campo, útil para moverse libremente sin sospechas. La General Amelia Brooks tenía exactamente el mismo aspecto que el día anterior. Todavía pálida, el pelo perfectamente peinado recogido a lo largo de su sien, como si alguien hubiera intentado hacerla parecer digna, incluso en coma. Ben se sentó a su lado de nuevo. Esperó. «Sé que estás ahí, General», susurró. «Tal vez nadie más lo sepa. Tal vez dejaron de creer hace mucho tiempo. Pero yo he visto esto antes». Metió la mano en la chaqueta y sacó una pequeña cámara discreta con forma de botón, de grado militar, de un antiguo contacto. Un regalo que nunca pensó que volvería a usar. La enganchó en la solapa del bolsillo, mirando hacia ella. «No estoy aquí para faltar al protocolo. Estoy aquí para obtener la verdad. Solo muéstrame de nuevo». Comenzó a tararear. «Eres mi sol, mi único sol». Los dedos de Amelia se movieron. Sutil, pero clara. Él anotó la hora, luego susurró de nuevo. «Ya van 2 veces, pero esta vez no se detuvo en la observación». Salió del hospital después de su turno y tomó un autobús hasta las afueras de la ciudad, deteniéndose en una oficina de ladrillo rojo encajada entre una panadería y una agencia de fianzas. Una placa de latón decía Claire Matthews, abogada, especializada en casos militares y de familia. Ben había estado en esa puerta una vez antes, hace 5 años, pidiéndole que luchara por la custodia compartida de su hija. Claire lo había intentado, luchó duro, pero el tribunal había decidido lo contrario. Ahora estaba aquí por algo diferente. Claire levantó la vista cuando la puerta se abrió. 30 y tantos, ojos agudos, el pelo en un moño desordenado que de alguna manera seguía pareciendo digno. Ella parpadeó. «Ben Lawson». Él asintió. «No te he visto desde...». «Necesito tu ayuda», la interrumpió suavemente. «No por la custodia, por algo más grande». Ella hizo un gesto hacia la silla. «Cuéntame todo». 1 hora después, Claire estaba sentada con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados, procesando las últimas palabras de Ben.
¿Estás diciendo que el diagnóstico de coma podría estar equivocado? Estoy diciendo que hay señales que nadie está documentando. Tengo grabaciones. ¿Y crees que estas respuestas son neurológicamente significativas? Sé que lo son, dijo Ben con firmeza. Micromovimientos musculares, cambios en la presión ocular, reflejos parciales en respuesta a patrones auditivos. Estos no son aleatorios. Ella lo estudió. Suenas como un médico. Lo era, dijo él en voz baja. 18 años, sargento médico de Fuerzas Especiales, Afganistán, Irak y una docena de lugares que no me permitían nombrar. Ella se echó hacia atrás, atónita. ¿Por qué nunca revelaste eso al hospital? Porque ahora solo soy un conserje, y si quiero estar cerca de mi hija, no puedo arriesgarme a llamar la atención. Claire asintió lentamente, comprendiendo más de lo que dejaba ver. Pero esta mujer, la General Brooks, no es cualquiera. Si está consciente a cualquier nivel y mal diagnosticada, Ben asintió. Significa que el sistema falló de nuevo. Hubo silencio. Luego Claire habló, su voz clara. Hay un estatuto bajo la Ley Federal de Derechos del Paciente Militar, FMPR. Si podemos probar pruebas creíbles de que un diagnóstico de estado vegetativo puede ser inexacto, una parte civil puede solicitar una reevaluación. Es raro, pero posible. Ben la miró a los ojos. Entonces empezamos por ahí. Claire le dio un pequeño asentimiento de aprobación. Envíame las grabaciones. Prepararé una petición. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Ben se sentó en su escritorio rodeado de sombras y recuerdos. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla de su teléfono, el corazón latiéndole fuerte. Hizo clic en enviar. El correo electrónico a Claire entregó los 2 primeros clips de video, movimientos claros, prueba con marca de tiempo. Mientras el archivo se subía, miró la foto de Emily en su estantería. Día de la foto de primer grado. Sonrisa con diente faltante. También hago esto por ella, susurró. Porque tal vez un día ella sea la que nadie crea, y quiero que sepa que alguien siempre debería hacerlo. Miró por la ventana. Al otro lado de la ciudad, la General Brooks yacía en la habitación 407, inmóvil, pero no intocada, no olvidada. Y por primera vez en años, algo se agitó en el corazón de Ben que no se había atrevido a sentir desde la guerra. Esperanza. La habitación 407 estaba en penumbra de nuevo. Fuera, el hospital bullía con su habitual impasibilidad, enfermeras actualizando expedientes, carros rodando por el linóleo pulido, intercomunicadores llamando a técnicos que ya no hacían pausas entre tragedias. Pero dentro de esa habitación, el tiempo se había ralentizado a algo más sagrado. Ben Lawson estaba en el umbral, justo fuera del alcance de la tenue luz amarilla de la lámpara de noche. No entró de inmediato. Sus manos sostenían un pequeño objeto envuelto cuidadosamente en tela. Algo gastado, descolorido, pero que aún respiraba con memoria. Era una pequeña caja de música, del tipo que los soldados enviaban a casa durante largos despliegues. Delicada pero obstinada, tallada en madera de cerezo con una manivela de latón. La tapa llevaba un único grabado. You are my sunshine. Ben la miró fijamente durante un largo momento antes de entrar. Buenas noches, General, dijo suavemente. Esta noche traje algo diferente. Esa misma mañana, había recorrido su armario de almacenamiento, abriendo viejas cajas forradas con uniformes con olor a arena y cartas manchadas con polvo del desierto. Enterrada bajo diarios de campo y fotografías descoloridas, había encontrado la vieja caja de música de Emily. Rachel la había devuelto de inmediato, doblada en silencio después de su mediación judicial final. Ben recordó darle cuerda en mitad de la noche, cuando Emily era solo una niña pequeña, quejumbrosa por la fiebre, con sus pequeños dedos enroscados alrededor de sus placas de identificación. Recordaba su sonrisa cuando sonaba la melodía. Recordaba la paz, y ahora esperaba invocar ese recuerdo en alguien más. Alguien atrapada en algún lugar entre el coma y la conciencia. Ben se acercó a la cama de Amelia y colocó suavemente la caja de música en su bandeja. Su rostro permaneció inmóvil,
Pero él juró, quizás solo imaginó, que su respiración se profundizó muy ligeramente, como si esperara. Dio una vez a la manivela, un suave clic metálico. Entonces, "You are my sunshine, my only sunshine". La melodía chirrió en la tranquila habitación como un susurro perdido en una oración. Ben observó, primero nada, luego su pulgar izquierdo se movió. Un parpadeo apenas visible. Se quedó sin aliento. Sacó su pequeña cámara de botón y comenzó a grabar desde el bolsillo de su chaqueta, tal como la noche anterior. Volvió a darle cuerda. Me haces feliz cuando los cielos están grises. Un temblor cruzó su frente. Su mandíbula se apretó. Breve, involuntario, pero innegable. Se inclinó más. Amelia, si puedes oírme, inténtalo de nuevo. Volvió a darle cuerda una vez más, dejando que la melodía se extendiera por el espacio como un hilo que atraviesa el silencio. Nunca sabrás, querida, cuánto te amo. Y entonces sus ojos parpadearon, no abiertos, sino en movimiento, rítmico, solo el párpado izquierdo. Él lo grabó, notó el pico del monitor. La frecuencia cardíaca había subido 3 puntos. El patrón de respiración había cambiado sutilmente. Ben sacó una pequeña linterna. Con suavidad, con cuidado, la apuntó a sus pupilas. Su ojo izquierdo se contrajo. Su mano tembló. No puede ser, susurró. Esto no fue una coincidencia. No fue ruido en el sistema. Estas eran respuestas corticales. Un compromiso cerebral de bajo nivel, suficiente para cuestionar cada nota médica garabateada en su expediente. Suficiente para intentarlo de nuevo. A la mañana siguiente, se reunió con Claire Matthews en una cafetería tranquila, cerca de los escalones del juzgado. Ella parecía cansada, pero aguda, el pelo recogido, las gafas descansando en el puente de su nariz mientras revisaba su tableta. Ben deslizó la grabación de la cámara sobre la mesa. Ella lo enchufó y le dio a reproducir. Al principio no reaccionó. Luego vino el aleteo del párpado, el espasmo del pulgar, la constricción de la pupila, y Claire se quedó paralizada. «Dios mío», susurró. Ben se inclinó hacia adelante. «Tú también lo ves». Ella asintió lentamente. «Estos no son aleatorios. Esto tiene un patrón». La voz de Ben era baja pero tranquila. «No pido un milagro, pido una oportunidad». Claire se recostó en su asiento y suspiró. «Con esto podemos argumentar a favor de una revisión preliminar bajo la ley FMPR. Pero va a ser una batalla. Te enfrentarás no solo a un diagnóstico, sino a una institución que odia equivocarse». Él sonrió débilmente. «Eso es lo que solíamos llamar un martes cualquiera». Ella soltó una risa seca. «De acuerdo, soldado, agitemos el árbol». Al mediodía, Claire había presentado la petición inicial. Adjuntó una declaración jurada legal de Ben, 2 clips de video con marca de tiempo, una nota técnica al pie de página que hacía referencia a pruebas de respuesta de baja frecuencia en pacientes semicomatosos, y una solicitud de reevaluación bajo revisión ética, citando un posible diagnóstico erróneo. Lo enviaron directamente a la Junta de Ética de Port Haven, sabiendo que causaría revuelo. Ben regresó al hospital esa noche. No estaba seguro de si su insignia seguiría funcionando, pero así fue. Sin alarmas, sin cejas levantadas. La habitación 407 lo recibió de nuevo, como si las paredes mismas se hubieran acostumbrado a su voz. Se sentó junto a Amelia y sacó la caja de música de su bolso una vez más. Esta vez no habló de inmediato. Solo le dio cuerda al mango. «Eres mi sol». Su ojo izquierdo volvió a parpadear, solo una vez, pero inconfundible. «Sabía que seguías luchando», susurró, incluso si nadie más lo hacía. Colocó su mano suavemente sobre la de ella, dedos callosos contra piel fría. «Tú eras la que decían que era incorruptible, la que empezó a investigar el fraude en las adquisiciones. El accidente de helicóptero no fue solo un accidente, ¿verdad?» Sin respuesta. «Leí tu expediente», dijo. «Clasificado pero con redacciones descuidadas. Estabas persiguiendo algo». El monitor emitió un pitido una vez, ligeramente más rápido. Ben entrecerró los ojos. «Eso es lo que no querían oír, ¿eh?»
Te estabas acercando demasiado y ahora estás aquí, descartada. Hizo una pausa, pero no olvidada. A medianoche le envió un último correo electrónico a Claire por la noche. Asunto: nuevas grabaciones. Se adjuntan cambios notables. Vídeo para la noche de la 407. Respuesta facial a patrón auditivo verificada. Contracción pupilar confirmada. La respuesta parece más consistente. Continuaremos grabando. Por favor, prepare un envío de respaldo. Si esto es rechazado, no me iré. Ben, muy por encima de él en el ala administrativa. Una conversación diferente había comenzado. El jefe de medicina del hospital, el Dr. Stanley Clark, había recibido el expediente de la petición y ya estaba llamando refuerzos. ¿Quién demonios es este conserje?, espetó al teléfono. Al otro lado, una voz seca respondió: nadie con un trapeador y un pasado militar, pero está haciendo ruido. Manténgalo callado. Tiene una abogada. No me importa si esto se difunde. Si se despierta, no es solo un diagnóstico erróneo, es responsabilidad legal. Federal. Una pausa. Luego una segunda voz, más ruda, mayor. Entonces, tal vez sea hora de asegurarnos de que no lo haga. Clic. De vuelta en la habitación 407, Ben permaneció inconsciente de la tormenta que se gestaba silenciosamente sobre él. Ajustó la manta de Amelia suavemente y se inclinó una última vez. Mantuviste la línea, General, susurró. Ahora es mi turno. Y con eso se puso de pie, recogió la caja de música y salió de la habitación, todavía invisible, pero ya no inaudible. Ben Lawson se había enfrentado a disparos de francotiradores en Kandahar, accidentes de evacuación médica en Mosul y cirugías en callejones de Alepo. Pero nada lo preparó para la fría indiferencia de una sala de juntas de hospital. Estaba sentado solo en un extremo de una larga mesa rectangular dentro del ala administrativa del Centro Médico Militar Port Haven. En lo alto, los fluorescentes proyectaban una dura luz azulada. El reloj en la pared marcaba el tiempo con la calma mecánica de un mundo al que no le importaban los milagros, solo el papeleo. Frente a él estaba el doctor Stanley Clark, jefe de neurología, flanqueado por dos médicos jóvenes y un representante legal del equipo de evaluación de riesgos del hospital. Sus rostros eran lisos, sus ojos cansados, su paciencia escasa. El doctor Clark revolvió la petición presentada por Ben y se detuvo en una imagen fija, un fotograma congelado del ojo izquierdo de Amelia Brooks parpadeando. Esto, dijo con voz monótona, podría ser un movimiento muscular involuntario. Ben asintió lentamente. Por eso registré patrones a lo largo del tiempo con estímulo. Usted no tiene licencia, no forma parte de su equipo de atención, es un conserje. También soy un ex médico de fuerzas especiales con 21 reanimaciones confirmadas en el campo de batalla. Y lo que vi, lo que grabé, no fue un reflejo, fue una respuesta. Un silencio se instaló. Clark se recostó. Tenemos una escala de coma, señor Lawson, una real, y la usan profesionales capacitados. Su puntuación no ha cambiado. Ben metió la mano en la chaqueta y colocó una pequeña tabla impresa sobre la mesa. Era un registro, con marca de tiempo, anotado con los fotogramas de video correspondientes. Su escala no tuvo en cuenta la música, dijo Ben. No probó los desencadenantes de memoria emocional. Ni siquiera incluyó la respuesta pupilar lateral bajo reconocimiento de voz. Yo sí lo hice. Usted no está autorizado a hacerlo. No intentaba ser un héroe, interrumpió Ben. Intentaba decirles que su paciente, la que todos declararon sin esperanza, está reaccionando. Eso debería importar. La mandíbula del Dr. Clark se tensó. Desde el fondo de la sala, una voz tranquila interpuso. Tiene razón. Todas las cabezas se volvieron mientras Claire Matthews entraba con una carpeta legal en la mano. La ley FMPPR otorga a cualquier civil preocupado con pruebas documentadas el derecho a solicitar una reevaluación cuando se sospecha negligencia médica, dijo ella. Y lo que tenemos aquí es más que suficiente para una consideración preliminar. El doctor Clark se puso de pie.
Esto no es un tribunal, señorita Matthews. No, replicó ella con frialdad, pero podría serlo. Más tarde esa tarde, Ben se paró frente a la capilla del hospital, mirando la pequeña placa de bronce en la pared en honor a las batallas invisibles. Cerró los ojos. La conversación con Clark lo había perturbado más de lo que esperaba. No se había dado cuenta de cuánto aún temía a la autoridad. No el tipo de balas y rejas, sino el tipo que vestía batas blancas y blandía portapapeles como mazos. Había vivido bajo juicio desde el día en que Rachel se fue. Desde que el tribunal asumió que su trauma pasado lo hacía inestable, desde que la VA perdió su papeleo, sus beneficios, su dignidad, pero no sus instintos. Miró el sobre de Manila doblado que Claire le había deslizado después de la reunión. Ábrelo cuando estés listo, había dicho. Podría ayudar. Se sentó en el banco, rompió el sello y sacó varios documentos. Página 1. Una lista del equipo de trauma original que había trabajado con Amelia Brooks. Página 2. Horarios de turnos internos que mostraban una brecha de 43 minutos en el monitoreo de EEG durante su tercera noche, justo antes de que fuera declarada no reactiva. Página 3. Un informe redactado sobre una investigación de corrupción en adquisiciones. El nombre de Amelia circulado. La frente de Ben se arrugó. Ahí estaba, enterrado en la burocracia y enterrado de nuevo en el silencio. La general no solo se había estrellado, había estado cavando demasiado profundo y alguien había querido enterrarla para siempre. Pero ahora tenía un testigo. Esa noche, Ben regresó a la habitación 407 con un nuevo propósito. No trajo nada consigo excepto una voz. Se sentó junto a Amelia y se inclinó cerca. «Estabas persiguiendo algo, ¿verdad?», susurró. «Un rastro de dinero, tal vez un contratista desviando fondos. Algo que afectaba a personas con demasiadas estrellas en sus cuellos». Hizo una pausa. Luego el accidente, un diagnóstico. Silencio. Le tomó la mano suavemente. «No creo que fueras solo una víctima. Creo que eres una amenaza». Y alguien esperaba que nadie viera las señales. El monitor emitió un suave pitido. La frecuencia cardíaca subía. Ben sonrió. «Pero yo te veo». Durante los siguientes 3 días, Ben grabó todo. Rotó música, su himno ceremonial de la Fuerza Aérea, el ritmo del código Morse para la victoria. Incluso los sonidos de los rotores de Black Hawk a baja frecuencia. Cualquier cosa para probar la respuesta de la memoria. Cada vez que ella mostraba algo, él lo catalogaba meticulosamente, lo subía a Claire cada noche y continuaba construyendo el caso. Un parpadeo, una respiración, un espasmo a la vez. Pero con cada nueva reacción, el hospital se volvió más frío hacia él. Su tarjeta de acceso dejó de funcionar después de las 9 p.m. Su carrito de trapear fue trasladado a otra ala. El personal que antes sonreía ahora miraba para otro lado. Y luego, el viernes por la noche, Ben regresó a la habitación 407 y encontró a una enfermera de pie afuera con los brazos cruzados. «Ya no se le permite entrar aquí». Él se quedó paralizado. «Disculpe, órdenes del Dr. Clark, solo familiares o personal autorizado». Ben retrocedió confundido. Yo he estado viniendo aquí todas las noches durante casi 2 semanas». «No importa», dijo ella, evitando el contacto visual. «Nuevo protocolo». Ben apretó la mandíbula. «¿Pasó algo? ¿Regresó?» «No estoy en libertad de decirlo. Ella es mi responsabilidad». «Ella no es nada suyo, señor Lawson», dijo una voz detrás de él. Dr. Clark, engreído, tranquilo, gélido. Violó el protocolo del hospital, manipuló equipo médico, grabó sin el consentimiento del paciente. Si no fuera por su abogada, ya estaría enfrentando cargos por allanamiento de morada. Ben lo miró fijamente. Está asustado. La sonrisa de Clark no flaqueó. «Estoy protegiendo a esta institución de responsabilidades». No se está protegiendo a sí mismo de la verdad. Una pausa. Luego Ben susurró. «Ella va a despertar, y cuando lo haga, recordará». La sonrisa de Dr. Clark se desvaneció por un segundo. Y eso fue suficiente. Ben se dio la vuelta y se fue,
pero no en derrota, sino en preparación. Porque las señales que los médicos habían pasado por alto no eran solo físicas, eran legales, eran éticas, y pronto serían innegables. La petición golpeó a la administración del Hospital Port Haven como una detonación silenciosa. Sin alarmas, sin sirenas, solo un cambio repentino en el aire que todos sintieron, pero del que nadie habló. A las 9:06 a.m., un sobre formal con la marca de agua de la Ley Federal de Derechos del Paciente Militar, FMPR, fue firmado y sellado. Presentada bajo revisión ética acelerada, la moción era clara. Solicita reevaluar el diagnóstico de coma y autorizar un protocolo de estímulo experimental para la General Amelia Brooks, citando patrones de respuesta observados, documentación en video y posible negligencia médica. Se adjuntaron 4 pruebas: las grabaciones de Ben, los registros de enfermería que mostraban inconsistencias en los escaneos de EEG, la moción escrita de Claire y una declaración formal firmada por Ben. No actuó como médico, actuó como testigo y creo que ella sigue luchando por vivir. La moción cayó directamente en el escritorio de la doctora Margaret Ellis, neurocirujana emérita y presidenta de la Junta de Ética Interna del hospital. La doctora Ellis, de unos 60 y tantos años, de cabello plateado, de voz tranquila y ampliamente respetada. Una mujer conocida menos por los títulos y más por las verdades. Había formado a la mitad de los neurólogos superiores del hospital, incluido el Dr. Stanley Clark. Y a diferencia de Clark, ella nunca confundía el silencio con el consentimiento. Mientras leía los documentos, sus dedos se detuvieron en un fotograma. El ojo de Amelia parpadeando en respuesta a la música. Observó el clip 3 veces, luego cerró su laptop y convocó una reunión de emergencia. Esa tarde, la Junta de Ética se reunió a puertas cerradas. 9 personas, 3 médicos, 2 observadores legales, 2 defensores de veteranos, un psicólogo de trauma y una presidenta. La doctora Ellis misma. Claire Matthews estaba de pie en un extremo de la mesa de conferencias. Su comportamiento era tranquilo, preciso. Ben estaba a su lado, con vaqueros limpios y una camisa metida por dentro, pero la chaqueta verde de conserje aún colgaba de su brazo como una insignia de honor. Su rostro estaba sereno, pero sus dedos estaban firmemente entrelazados a su espalda. Frente a ellos estaba el Dr. Clark, con los brazos cruzados, flanqueado por el asesor legal del hospital. Ellis abrió la sesión. Estamos aquí para evaluar si la clasificación actual de la General Amelia Brooks como coma no reactivo debe reconsiderarse. Abogada Matthews, puede comenzar. Claire dio un paso al frente. Damas y caballeros, lo que presentamos hoy aquí no es un milagro. Son datos, documentados, observables, repetibles. La General Brooks está respondiendo visual, física y neurológicamente a estímulos ambientales. No una vez, no por casualidad, sino de forma consistente. Hizo un gesto hacia la pantalla mientras Ben ponía el metraje. Diapositiva por diapositiva, observaron las sutiles reacciones de Amelia, pupilas contrayéndose, párpados parpadeando, ritmos respiratorios cambiando durante la melodía de la nana. Claire continuó. No pedimos cirugía invasiva. Pedimos autorización para intentar un protocolo de estímulo de despertar controlado, monitorizado por el personal del hospital dentro de parámetros éticos, no como un tratamiento, sino como una prueba. Clark se inclinó hacia adelante, y le recuerdo a esta junta que ninguna de estas observaciones fue hecha por médicos titulados. Ben dio un paso al frente. Con todo respeto, serví 4 giras como médico de combate. He mantenido a hombres vivos en el suelo de Humvees mientras las balas golpeaban las puertas. Conozco la diferencia entre reflejo y reconocimiento. No vine aquí a lucirme. Vine porque la vi intentando. Un defensor de veteranos en la junta preguntó, ¿por qué el personal no observó estas señales antes? La voz de Ben no flaqueó. Porque no estaban buscando, no estaban escuchando, la declararon perdida y dejaron de preguntar si ella quería volver. Un silencio se instaló en la sala. La doctora Ellis habló en voz baja. Dr. Clark,
¿Cuál es su objeción a un estímulo auditivo no invasivo bajo supervisión? Los ojos de Clark se entrecerraron, porque sienta un precedente peligroso. Si cuestionamos cada diagnóstico basándonos en la intuición y las cajas de música, abrimos la puerta a demandas, al escrutinio de los medios y a un colapso en la confianza institucional. Ellis asintió lentamente. Entonces, su preocupación es la exposición legal, no la oportunidad de la paciente de despertar. Clark no dijo nada. Ellis miró sus notas. Votemos. Los miembros de la Junta escribieron en papeles doblados. Uno por uno, los depositaron en una sencilla caja de madera. Ellis abrió cada uno en silencio. 1, 2, 3. El recuento final. 5-4. La sala contuvo el aliento. Ellis levantó la vista. Moción aprobada. El hospital autorizará un ensayo supervisado de métodos de despertar basados en estímulos para la General Amelia Brooks. Con efecto inmediato. El procedimiento debe ser monitoreado por personal con licencia y asesoría legal. Claire cerró los ojos brevemente, con un silencioso alivio. Ben se quedó inmóvil. Clark salió furioso. 2 horas después, la habitación 407 se transformó. Los técnicos médicos revisaron los signos vitales. Un neurólogo especializado en trauma colocó una máquina de EEG portátil junto a la cama de Amelia. Claire se sentó en la esquina con un portapapeles en la mano. Ben estaba junto a la cama, con la pequeña caja de música en la mano. La doctora Ellis entró y asintió suavemente. Puede empezar. Ben respiró hondo, se acercó y dio cuerda a la caja. La melodía familiar comenzó. Eres mi sol. Todos observaron. Nadie parpadeó. Segundo compás. Tercero. Nada. Luego un parpadeo. El monitor de EEG saltó. Ben se inclinó. Amelia, susurró. Si puedes oírme, dales algo que no puedan ignorar. Su mano se movió, sus dedos se movieron y se cerraron alrededor de los suyos. La habitación cayó en un silencio atónito. El neurólogo de trauma jadeó, inclinándose. Eso es agarre volitivo. La doctora Ellis dio un paso al frente. Eso no es una respuesta a nivel de coma. Eso es conciencia. La voz de Ben se quebró ligeramente. Está volviendo. Esa noche, Ben salió de la habitación 407 y se quedó en el pasillo con los ojos cerrados. Por primera vez en una década, no se sentía como un fantasma en su propio país. Se sintió visto. Detrás de él, la doctora Ellis lo alcanzó. Hizo más que salvarla, dijo ella. Nos recordó a todos por qué hacemos esto. Ben se dio la vuelta. Nunca se trató de demostrar que alguien estaba equivocado, solo de demostrar que ella no estaba perdida. Ellis sonrió suavemente. Ella tiene suerte de que estuvieras fregando ese suelo. Él asintió. No se suponía que lo hiciera. Estaba cubriendo a un chico con gripe. Ella se rió entre dientes. El destino tiene una forma curiosa de aparecer en los cuartos de servicio. Ben miró a través del cristal la mano de Amelia, ahora en movimiento. Ella aún no ha terminado, dijo él. Él tampoco. La mañana después del ensayo de despertar, los susurros comenzaron a llenar los pasillos del Centro Médico Militar Port Haven como humo de un fuego lejano. No todos habían visto el video, pero todos habían oído la historia. El conserje la hizo moverse. Ella le apretó la mano. Reaccionó a una canción. Los rumores se movían más rápido que los hechos. Y en un lugar construido sobre la rutina y el rango, la incertidumbre era el enemigo. Ben Lawson estaba junto a la máquina expendedora, una taza de café negro enfriándose en su mano, su insignia de conserje aún prendida a su cinturón como un detalle secundario. Bebió lentamente. Sus ojos escaneaban el pasillo como solía escanear tejados en busca de francotiradores. No por amenazas, sino por señales. Sabía que en el momento en que la General Amelia Brooks cerró su mano alrededor de la suya, la guerra había cambiado. Esto ya no era sobre el coma. Esto era sobre la rendición de cuentas. Al otro lado del campus del hospital, dentro de una sala de reuniones segura con paredes insonorizadas, la Junta de Ética se volvió a reunir. Aunque la votación había pasado 5-4 el día anterior, había sacudido a la institución más de lo esperado.
No porque la prueba hubiera fallado, sino porque había tenido éxito, y el éxito exigía una explicación. La doctora Margaret Ellis estaba sentada a la cabecera de la mesa, con las manos cruzadas. Su expresión era ilegible. A su derecha estaba la doctora Rachel Patel, una de las neurólogas senior del hospital y una de las 4 que habían votado en contra de la petición. Su voz era aguda, cortante. Un espasmo en un dedo y un agarre no equivalen a plena conciencia. Ellis respondió con calma. No fue un movimiento. Fueron 2 movimientos, cronometrados a un estímulo conocido, observados y registrados bajo monitoreo de EEG, con respuesta tanto visual como táctil. Eso es significancia clínica. La doctora Patel se cruzó de brazos. ¿Y qué pasa cuando la prensa se entera de esto? Cuando dicen que declaramos desesperanzada a una general de 4 estrellas condecorada, cuando en realidad respondía. Uno de los defensores de veteranos se inclinó hacia adelante. Entonces quizás la prensa sea el menor de nuestros problemas. Ellis no dijo nada durante un largo momento. Luego habló en voz baja pero con firmeza. Esta junta nunca tuvo como objetivo proteger reputaciones. Su objetivo era proteger vidas. En el momento en que olvidemos eso, habremos fallado a más de un paciente. La sala quedó en silencio. Entonces la doctora Patel se levantó bruscamente. Si vamos a permitir que los conserjes dicten la política médica, quizás sea hora de reevaluar quién pertenece a esta junta. Y con eso se fue. Ben estaba barriendo el pasillo fuera del ala de fisioterapia cuando Claire Matthews lo encontró. Tenía ojeras y sostenía una carpeta contra su pecho como un escudo. Se están dividiendo, dijo sin preámbulos. Ben levantó la vista. ¿Quién? ¿La Junta de Ética? Patel renunció esta mañana. Otros 2 podrían seguirla. Clark lo está usando para construir un caso de que la Junta está comprometida y no puede actuar de buena fe. Ben se apoyó en el mango de su escoba. Claro que sí, suspiró Claire. Nos dieron aprobación temporal para el protocolo de estímulo, pero está siendo impugnado. Si suspenden la autoridad de la Junta, todo tratamiento se detiene inmediatamente. Ben frunció el ceño. Pero probamos que ella está ahí, que está luchando. Eso no es lo que les importa. Les importa el precedente y el poder. La mandíbula de Ben se tensó. Entonces, quizás sea hora de que vean cómo es realmente la verdad. Esa noche, Claire le pidió un favor a un antiguo contacto en Channel 12 News, una estación pequeña pero respetada, dirigida por una ex cónyuge militar con reputación de reportajes intrépidos. No propusieron un escándalo, propusieron una historia, solo un segmento tranquilo, sin nombres, sin logotipos de hospital, solo una imagen. Un fotograma de la mano de Amelia, envolviendo otra mano, y una cita de Ben Lawson. A veces lo único que alguien necesita para volver es alguien que todavía cree que puede. El segmento se emitió durante las noticias locales de las 10 y al amanecer se había vuelto viral. Las redes sociales se encendieron con hashtags. Hashtag despierta Amelia. Pues una mano puede salvar a un héroe. A el conserje que creyó. Los foros de veteranos estallaron en apoyo. Ex médicos de 3 generaciones publicaron sus propias historias de momentos diminutos e imperceptibles en los que un tic había significado vida. Familias con estrellas doradas escribieron para dar las gracias. Y en silencio, en un pequeño apartamento lleno de muebles de segunda mano y medallas de guerra guardadas en cajones, Ben lo observó todo desde su sofá, atónito. Emily, observando desde la casa de su madre al otro lado de la ciudad, también lo vio. Su pequeña voz resonó a través de la puerta mosquitera mientras llamaba a su mamá. Ese es papá, esa es la voz de papá. Para el lunes por la mañana, el hospital estaba abarrotado. Los periodistas no pasaron de la puerta, pero el mensaje sí. Dentro de la habitación 407, algo más había cambiado. La General Brooks ya no solo apretaba las manos. Sus ojos habían comenzado a parpadear con más regularidad. Sus músculos faciales se activaban durante ciertas canciones, y 2 veces, bajo suaves indicaciones de voz de Ben,
Había movido la cabeza hacia la derecha. Se estaba moviendo hacia la superficie, pero el tiempo se agotaba. El doctor Clark emitió un memorándum interno citando una creciente presión mediática y ambigüedad ética, recomendando una pausa en toda actividad de estímulo hasta que se pudiera realizar una revisión administrativa completa. Claire estaba furiosa. «Esto es obstrucción», le dijo a Ben. «Temen que si despierta, hable sobre lo que estaba investigando antes del accidente. Fraude en las adquisiciones, sabotaje interno, quizás incluso algo más grande». Ben asintió con seriedad, lo que significa que cuanto más nos acerquemos, más fuertes se opondrán. Pero no nos echaremos atrás. La miró a los ojos. No, no lo haremos. Al mediodía, Claire y Ben entraron de nuevo en las cámaras de la Junta de Ética, esta vez no para suplicar, sino para defender. Claire se paró ante la Junta fracturada y presentó una nueva petición, una solicitud formal para continuar el tratamiento de la General Brooks bajo supervisión judicial temporal, eludiendo los protocolos de suspensión hospitalaria bajo la cláusula de protección de emergencia para pacientes militares, MPPIC. Era raro y era arriesgado y nunca se había utilizado en Port Haven, pero en ese momento era la única carta que quedaba. La doctora Ellis miró a Ben al otro lado de la mesa. «Señor Lawson», dijo en voz baja, «ha sacudido un sistema dormido y se ha ganado enemigos». Ben se enderezó. «No enemigos, solo personas que olvidaron lo que significaba su juramento». Ellis esbozó la más leve de las sonrisas y luego emitió su voto. Comenzó con silencio. No el tipo de silencio que llena las habitaciones de hospital cuando la esperanza se ha ido, sino el que se prolonga justo antes de que un alma regrese. Una quietud tan completa que incluso los monitores cardíacos parecían contener la respiración. La habitación 407 estaba de nuevo en penumbra, pero diferente. No había máquinas emitiendo pitidos impacientes, ni enfermeras tocando iPads, ni interrupciones estériles, solo una silla arrimada a la cama y un hombre que se negaba a dejar de creer. Ben Lawson estaba sentado con ambas manos cruzadas sobre su regazo, la cabeza ligeramente inclinada como si rezara, pero no estaba rezando. Estaba escuchando. La caja de música yacía en silencio sobre la mesita, su manivela gastada y lisa por el uso. A su lado, la General Amelia Brooks reposaba con el cuerpo inmóvil, pero ya no vacía. La onda de su presencia llenaba el aire, tangible, ahora real, como el ligero aroma a lavanda en una vieja carta. Desde el último ensayo de estímulo, sus respuestas se habían vuelto más fuertes, más rítmicas. Un agarre, un giro de cabeza, un murmullo parcial durante una sesión de terapia. Pero hoy Ben había venido por algo más que otra prueba. Había venido por ella. Fuera de la habitación, el hospital estaba bajo asedio. No por la violencia, sino por los titulares. General de 4 estrellas despierta bajo el cuidado de un conserje. Junta de Ética de Port Haven bajo escrutinio. Un hombre, una canción, un milagro. La administración del hospital había intentado restarle importancia, pero la verdad, una vez cantada a la vida, no podía ser silenciada. La Junta permanecía dividida. Claire había asegurado protección judicial temporal para el cuidado de Amelia, y la doctora Ellis había sido nombrada apoderada médica interina hasta que concluyera la revisión interna. Y a pesar de todo, Ben había esperado, no para demostrar que tenía razón, sino para traerla de vuelta. Abrió la caja de música. La primera vuelta de la manivela fue vacilante. La segunda fue firme. Luego vino la melodía. You are my sunshine, my only sunshine. Su voz era ronca de emoción, pero segura. Cantaba no como un intérprete, sino como un padre, como un médico, como un hombre que sabía que el sonido podía ser más fuerte que el silencio. You make me happy when skies are gray. Ella se movió. Sus labios se abrieron ligeramente. Un temblor recorrió su frente. Ben no se detuvo. You'll never know, dear, how much I love you. Su respiración cambió. El monitor emitió un pitido. Un cambio de ritmo, lento pero inconfundible. Ben se levantó, se acercó,
su mano rozando suavemente el dorso de la suya. «Estás aquí, Amelia», susurró. «Sé que lo estás». Sus dedos se curvaron ligeramente, no apretados, pero inconfundibles. Intención de la memoria muscular. Luego, una suave exhalación. Sus párpados aletearon una vez, luego otra, y luego sus ojos se abrieron. No fue repentino, no fue cinematográfico, fue tranquilo como el amanecer. Sus ojos se movieron lentamente, parpadeando contra la suave luz, desenfocados al principio. Luego se posaron en él. Ben se quedó paralizado. No se había preparado para esta parte, no de la manera en que debería haberlo hecho. Había escrito discursos en su cabeza, imaginado cosas emotivas que podría decir si ella alguna vez regresaba. Pero ahora todo lo que pudo hacer fue un susurro sin aliento. «Amelia». Sus labios se movieron. Ningún sonido al principio. Luego suavemente, ronca y quebrada, pero deliberada. «Aún podrías cantar esa canción». Sus rodillas flaquearon ligeramente, pero se contuvo. Luego sonrió con los ojos ya húmedos. «Nunca dejé de hacerlo». Una larga pausa. Luego ella parpadeó de nuevo, más lento esta vez, su mirada enfocada, su voz seca como el papel, pero más clara. «¿Quién eres?» Ben vaciló, con el corazón palpitando. Yo era su conserje, pero solía ser otra persona. Intentó hablar de nuevo, pero su cabeza se ladeó, haciendo una mueca por el esfuerzo. Ben apretó suavemente su mano. «Shh, no te esfuerces». Ella lo miró como alguien que lucha a través de la niebla. Pero detrás de esa niebla, algo se encendió. Reconocimiento. Aún no, pero conexión. No sabía su nombre, pero sabía que estaba a salvo. Minutos después, una enfermera entró, y casi se le cae el portapapeles al ver los ojos abiertos de Amelia. Momentos después, la habitación se llenó. El doctor Ellis, 2 especialistas en trauma, un técnico respiratorio. Claire llegó poco después, sin aliento y con los ojos muy abiertos, y Ben se hizo a un lado, dejándolos rodear la cama, dejando que el mundo se pusiera al día con lo que acababa de suceder. Se paró junto a la ventana mientras los médicos probaban las respuestas. Luz, sonido, movimiento. Todo lento, todo delicado, pero todo allí. Claire se movió a su lado. «Lo lograste». Él negó con la cabeza. «Ella lo hizo. Yo solo me quedé el tiempo suficiente para oírla llamar». Claire sonrió con los ojos brillantes. «Ben». Él la miró. «He representado a cientos de pacientes», dijo en voz baja, «y he visto muchos sistemas rendirse con la gente, pero nunca he visto a alguien luchar tan duro por alguien que ni siquiera conocía». Él tragó con dificultad. No necesitaba conocerla. Vi lo que todos los demás pasaron por alto. Y quizás simplemente no quería fallarle a otra persona que no podía hablar por sí misma. Claire le puso una mano en el hombro. Ella recuerda la canción. Él asintió. Eso fue lo que la trajo de vuelta. A medida que la sala se calmaba, la doctora Ellis se acercó, su tono clínico pero sus ojos cálidos. «La pondremos en un protocolo de estimulación cognitiva de baja resistencia. Necesitará terapia del habla, sesiones de movilidad. Llevará tiempo». «Ella lo tiene», respondió Ben. Ellis hizo una pausa. «No todos en la administración están contentos con esto. Algunos argumentarán que este no era su lugar, que usted intervino más allá de su papel». Ben esbozó una sonrisa débil y cansada. «Que lo hagan. Irán tras su trabajo». «No acepté este trabajo para fregar suelos», dijo. «Lo acepté para permanecer cerca de alguien a quien amaba. Y de alguna manera terminé ayudando a otra persona a encontrar su camino a casa». Ellis lo estudió por un largo momento. «Hay un lugar para gente como usted, Ben. Pero no está en las sombras». Él levantó una ceja. «¿Dónde está entonces?» Ella le entregó un pequeño sobre. «¿Qué es esto?» «Una carta del Pentágono». Esa noche, Ben se sentó en su apartamento sosteniendo el sobre sin abrir en una mano y una foto enmarcada de Emily en la otra. Su voz se quebró ligeramente mientras susurraba. «Nunca sabrás, querida, cuánto te quiero». Y al otro lado de la ciudad, en la habitación 407,
Amelia Brooks susurró la misma frase, apenas audible, pero viva. Pero al amanecer, la habitación 407 tenía un guardia de seguridad, no para mantener a la gente fuera, sino para mantener el momento dentro. El hospital, una vez escéptico y clínico, se había convertido en un santuario de reverencia silenciosa. Las enfermeras se asomaban por el cristal para echar un vistazo al milagro, para el que ningún libro de texto las había preparado. La General Amelia Brooks viva y observándolas. Pero a medida que la condición de Amelia avanzaba hacia la recuperación, la tormenta que Ben había predicho durante mucho tiempo finalmente llegó, esta vez con papeles, no con sirenas. A las 8:42 a.m., el Comité de Gobierno Médico de Port Haven lanzó una investigación interna formal. La alegación, compromiso e interferencia no autorizados con el tratamiento de una paciente de alto rango por parte de un empleado sin licencia, con antecedentes militares no revelados y falta de conflicto de intereses declarado. En negrita, al final del memorándum. Sujeto: Lawson Benjamin Rimmer. Ben estaba fregando la esquina cerca del grupo de ascensores cuando su supervisor se acercó, un veterano alto y de voz suave llamado Hank Reynolds. Hank sostenía el aviso impreso en su mano como si fuera radioactivo. Ben, murmuró, no quería ser yo quien te diera esto. Ben se limpió las manos en los pantalones de su uniforme. Entonces no lo hagas. Pero Hank se lo entregó, de todos modos. Vino de arriba, división de riesgos. Ben desdobló la carta y leyó el primer párrafo por encima. Exhaló un aliento seco. Ahí está. Están suspendiendo tu tarjeta de acceso, añadió Hank, con efecto inmediato. Ben asintió. Dile a Emily que lamento haberme perdido su piso esta semana. Hank intentó sonreír, falló y le dio una palmada fuerte en el hombro. Hiciste algo bueno aquí. Eso asusta a la gente más que el fracaso. Ben no dijo nada. No necesitaba hacerlo. En la oficina de Claire en el centro, las persianas estaban a medio bajar y los expedientes legales estaban dispersos sobre su escritorio como piezas de ajedrez en un campo de batalla. Esto es una represalia, dijo ella, caminando. No van tras de ti por lo que hiciste mal. Van tras de ti por lo que hiciste bien. Ben estaba sentado frente a ella con las manos cruzadas. Dicen que retuve credenciales militares. ¿Y lo hiciste? No lo oculté, pero tampoco lo puse en la solicitud de conserje. ¿Por qué no? Él vaciló, porque no quería que me saludaran. Solo quería fregar suelos y permanecer cerca de mi hija. La voz de Claire se suavizó. Y ahora esa decisión podría costarte más que tu trabajo. Ben se encogió de hombros. He perdido cosas más grandes. Ella cogió una carpeta gruesa. También te están citando por grabaciones médicas no autorizadas. Filmaste sus respuestas antes de la aprobación formal. Ben levantó la vista. Si no lo hubiera hecho, ella seguiría en coma. Lo sé, respondió Claire, pero la verdad no siempre gana por sí sola. Ella dejó caer la carpeta sobre el escritorio. Así que voy a presentar una contrademanda. Ben parpadeó. ¿Por qué? Por protección para denunciantes bajo el título 38, sección 30 de TLDHCC. Fuiste testigo de negligencia médica, lo documentaste y te están castigando por ello. El ceño de Ben se frunció. Pero los denunciantes suelen ser informantes, empleados. Usted es un empleado y su evidencia salvó una vida. Ben se recostó en la silla. ¿Qué pasa si Amelia se pone del lado del hospital? Claire ladeó la cabeza. ¿Crees que lo hará? Ben estuvo en silencio durante un largo momento. No. Mientras tanto, en el hospital, Amelia Brooks progresaba más rápido de lo que cualquiera había predicho. La fisioterapia había comenzado. Ligeros movimientos de brazos, extensiones de piernas asistidas, ejercicios del habla. Su memoria regresaba en fragmentos, como luces parpadeando en una ciudad oscura. Recordaba el accidente. Recordaba el último memorándum que envió. Recordaba la melodía. Y recordaba la voz de un hombre antes de que la luz regresara. You make me happy when skies are gray. Pero nadie le diría a dónde había ido esa voz hasta que ella preguntó. ¿Dónde está el hombre? Le preguntó con voz áspera a la doctora Ellis. El conserje.
Ellis suspiró, destituido, pendiente de investigación. Amelia frunció el ceño débilmente. Él fue el único, la primera voz. Ellis asintió. Lo sabemos. Al día siguiente, Claire recibió una llamada de un número restringido. Contestó con el altavoz puesto. Señorita Matthews, se escuchó una voz femenina cálida y autoritaria. Soy la General Amelia Brooks. Claire se enderezó de inmediato. General, es un placer oír su voz. Me gustaría reunirme con usted, dijo Amelia, y con Ben Lawson. Claire miró a Ben, quien estaba sentado en silencio al otro lado de la habitación, bebiendo café de una taza desportillada. Él está aquí, respondió Claire, y creo que le gustaría. Se reunieron en una suite de rehabilitación privada. Amelia llevaba una sudadera holgada azul marino, su cabello ahora más corto, una cicatriz visible cerca de su sien izquierda. Su voz era baja pero fuerte. Ben entró y se quedó quieto, de repente inseguro de cómo saludar a una mujer a la que había observado en silencio durante semanas, a la que había hablado cuando no podía oír, y a la que había ayudado cuando no podía moverse. Ella rompió el momento. ¿Estabas cantando? Ben asintió. Sí, señora. Pensé que era un recuerdo. Él sonrió débilmente. Algo así era. Ella hizo un gesto hacia la silla al lado de su cama. Acérquese, sargento. Él se quedó paralizado. Ella sonrió. Recuerdo su expediente. Lo leí cuando fue contratado. Sabía que usted sabía algo. Su postura lo delató la primera semana, pero también vi a un hombre de luto, así que lo dejé en paz. Ben se sentó, y ahora Amelia lo miró a los ojos. Usted me trajo de vuelta. No la medicina, no las máquinas. Usted. Él bajó la mirada. Están tratando de despedirme. Entonces hablaré. Hablar podría costarle aliados. Ella soltó una risa suave y cansada. Entonces ese es un buen día para hacer nuevos. Esa noche se emitió un comunicado de prensa con membrete militar oficial. La General Amelia Brooks, tras recuperar funciones cognitivas y verbales parciales, reconoce y confirma formalmente que su primera respuesta consistente fue a estímulos auditivos proporcionados por el señor Benjamin Lawson, ex médico de combate de las Fuerzas Especiales y actual conserje del personal del Centro Médico Port Haven. Sus acciones no violaron la atención, la redefinieron. La declaración se hizo viral en menos de 2 horas. Por la mañana, la suspensión de Ben estaba bajo revisión formal, y el caso de denunciante de Claire fue asignado a un juez federal. En el ala de rehabilitación, Amelia practicaba la fuerza de agarre con un fisioterapeuta. En su mano había una pelota blanda. En su corazón había una canción. You'll never know, dear, how much I love you. Su voz se quebró, pero ella sonrió de todos modos. La sala no era un tribunal en el sentido tradicional, sin pilares de mármol, sin estrado de jurado, sin mazos. Pero en esta sala de conferencias estéril dentro del Departamento de Supervisión Médica Militar, el peso de la justicia pendía igual de pesado. En una larga mesa ovalada flanqueada por funcionarios del Pentágono, administradores de hospital, observadores legales y eticistas militares, se había convocado una audiencia para determinar el destino de 3 cosas. Primero, el estado del diagnóstico y atención de la General Amelia Brooks. Segundo, la responsabilidad del liderazgo médico de Port Haven. Tercero, el futuro de un hombre, Ben Lawson, conserje, médico de combate, padre y ahora símbolo reacio de algo más grande. Ben estaba sentado junto a Claire Matthews, su abogada y su única aliada constante fuera de la habitación 407. Llevaba una camisa gris limpia, sin corbata, con las manos firmemente cruzadas. No se inquietaba. Al otro lado de la sala estaba sentado el Dr. Stanley Clark, con los brazos cruzados, flanqueado por 2 abogados que susurraban como si ya esperaran perder. El representante de Relaciones Públicas del hospital estaba sentado cerca, con expresión en blanco. La presidenta de la audiencia, la coronel Dana Pierce, se aclaró la garganta. Esta audiencia evaluará si los estándares de atención en el Centro Médico Militar Port Haven fueron comprometidos,
Si los derechos del paciente bajo la ley FMPR fueron violados, y si el señor Lawson actuó dentro de los límites morales y legales razonables bajo la protección de denunciantes. Se giró. Señorita Matthews, su testigo puede comenzar. Claire se puso de pie, tranquila y profesional. Llamó al estrado a la General Amelia Brooks. Jadeos recorrieron la sala. El doctor Clark se puso de pie. Objeción. La General Brooks es una paciente en recuperación. Ella es legalmente lúcida y comunicativa y fue autorizada esta mañana por un neurólogo militar, interrumpió Claire. Si teme lo que ella dirá, debería haber tomado mejores decisiones. La coronel asintió. Objeción denegada. Háganla pasar. Y luego el silencio. La puerta se abrió y allí estaba ella, la General Amelia Brooks con su uniforme completo, sus estrellas brillando a pesar de la debilidad visible en su andar. Caminaba lentamente, asistida por un bastón, pero caminaba y la sala se quedó en silencio. Incluso la mandíbula del doctor Clark se apretó. Amelia tomó el estrado y se sentó con dignidad, recuperando el aliento. Claire se acercó suavemente. General Brooks, gracias por estar aquí. Amelia asintió. Insistí. ¿Puede confirmar su identidad y rango para el registro? General Amelia Margaret Brooks, General de 4 estrellas, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, actualmente asignada a estado de recuperación independiente. Claire caminó lentamente. General, ¿recuerda el accidente? Amelia parpadeó con firmeza. Recuerdo el sonido de los rotores fallando. Recuerdo la oscuridad, el dolor, luego la música. Claire hizo una pausa. ¿Música? Amelia sonrió débilmente. Una melodía, una que llegó más lejos de lo que las máquinas podían, una que me hizo recordar quién era. Claire bajó la voz. ¿Quién cantaba? Amelia no vaciló. El conserje, Ben Lawson. Un murmullo silencioso recorrió la sala. Claire continuó. ¿El personal del hospital reconoció su respuesta? No, dijo Amelia. Solo él, y no se detuvo. Siguió cantando cuando todos los demás habían dejado de verme. ¿Cree que el señor Lawson violó su atención? Amelia miró a Ben y sacudió la cabeza con firmeza. La honró más que cualquier protocolo. Claire se enderezó. ¿Qué cree que habría pasado si él no hubiera actuado? La voz de Amelia se volvió más tranquila, pero más fuerte. Seguiría en esa cama, viva, pero descartada. Otro silencio, no por incomodidad, sino por reverencia. Claire dio un paso atrás. No más preguntas. La coronel asintió. Contrainterrogatorio. El doctor Clark se levantó lentamente. General Brooks, ¿sabe que el señor Lawson no está licenciado para realizar ninguna función médica? Amelia levantó una ceja. ¿Sabe usted que él me salvó cuando su equipo se rindió? Clark se puso rígido. Seguimos cada guía clínica e ignoramos cada señal humana, dijo ella sin rodeos. Ustedes tenían los datos, pero no el coraje. La boca de Clark se abrió y se cerró. No más preguntas. Fuera de la sala de audiencias, una pequeña multitud se había reunido, veteranos, personal del hospital y miembros de la prensa esperando noticias. Dentro, la coronel se inclinó hacia adelante. Este comité ha escuchado el testimonio. Hemos revisado el video, leído las declaraciones y examinado la cronología. Se emitirá una decisión dentro de las 72 horas. Claire se puso de pie. Solicito alivio inmediato, restablecimiento del empleo del señor Lawson y acceso al horario de visitas de su hija. La coronel se volvió hacia Ben. Usted ha sacudido un sistema que la mayoría de los hombres no se atreverían a cuestionar. Ben levantó la vista, tranquilo. No lo cuestioné por mí mismo, dijo. Lo cuestioné porque una mujer estaba encerrada dentro de su propio cuerpo y nadie llamó a la puerta. La coronel asintió. Solicitud concedida. Más tarde ese día, Ben salió a la luz del sol. Por primera vez en meses, cruzó las puertas principales de Port Haven, no como un hombre bajo escrutinio, sino como un hombre reivindicado. Claire se le unió, exhalando. Puede que no ganemos todo, pero no pueden deshacer lo que acaba de suceder en esa sala.
Ben asintió. No se trata de ganar, se trata de despertar a la gente. Justo entonces escuchó una voz familiar detrás de él. Sargento. Se giró. Amelia, todavía uniformada, caminaba hacia él. Se detuvo, levantó la mano y saludó. Ben parpadeó. General, no saludo a conserjes, dijo ella, pero maldita sea que sí saludo al hombre que me recordó quién era. Ben sonrió y devolvió el saludo. Se quedaron así bajo el amplio cielo de Virginia, soldado a soldado, superviviente a superviviente. Esa noche, Ben guardó un pequeño sobre en la mochila de su hija. Dentro había una nota. Intentaron silenciar una canción, pero no puedes silenciar lo que nunca estuvo destinado a ser olvidado. Con amor, papá. Llegó en un sobre sin marcar, sin sellos, sin burocracia, solo un papel marfil grueso perfectamente doblado y entregado a mano en la recepción de un modesto complejo de apartamentos a 3 cuadras del hospital. Ben Lawson lo encontró guardado en su buzón entre un folleto de supermercado y una factura de servicios. La dirección del remitente simplemente decía: Departamento de la Fuerza Aérea, Oficina de Asuntos de Veteranos. Se quedó allí en silencio, sosteniendo el sobre con la reverencia de un hombre que sabía lo que el silencio costaba y lo que devolvía. Dentro de su apartamento, la luz del sol se derramaba por el suelo de madera, atrapando motas de polvo en el aire. El pequeño espacio olía a café recién hecho y aceite de motor, sus dos constantes. Ben se sentó en la mesa de la cocina, desdobló la carta y comenzó a leer. Señor Benjamin Andrew Lawson, en nombre del Departamento de la Fuerza Aérea y la Oficina de Asuntos de Veteranos Militares. Esta carta sirve como reconocimiento formal de su historial de servicio previo, que, tras la revisión, incluye 3 despliegues en Afganistán, 2 despliegues en Irak, un despliegue en zonas operacionales clasificadas bajo el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, baja honorable debido a dificultades familiares. A la luz de recientes investigaciones públicas e internas y por el testimonio de la General Amelia Brooks, emitimos lo siguiente. 1. Restauración inmediata del estatus militar honorable. 2. Mención oficial por conducta en el sector civil bajo el título 38, sección 1513. Invitación a unirse al programa de asesoramiento médico para veteranos con acceso completo a beneficios militares, reincorporación de la pensión y opciones de enlace militar civil. Sus acciones ejemplificaron los más altos valores de servicio, compasión y sacrificio. Fallamos en reconocerlos a tiempo. No fallaremos de nuevo. Firmado, Dana Brooks, General de Brigada, Oficina de Defensa de Veteranos, Departamento de la Fuerza Aérea. Ben terminó de leer y bajó la carta suavemente sobre la mesa. Luego cerró los ojos, no por orgullo, sino por alivio. No había pedido la restauración, solo había pedido importar. Ahora alguien finalmente dijo, sí importas. Más tarde ese día, Ben regresó a Port Haven, no como conserje, no como denunciante, sino como un hombre que pertenecía. Claire lo recibió en la puerta con un expediente bajo un brazo y una sonrisa que no podía reprimir. Te ves bien arreglado, dijo. Ni siquiera llevo nada diferente, respondió Ben. Eso es lo que lo hace aterrador, bromeó ella. Vamos, ella está esperando. Dentro del ala de fisioterapia, la General Amelia Brooks estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, bañada por la suave luz de la tarde. Su cabello había crecido lo suficiente como para enmarcar su rostro. El bastón ahora descansaba a su lado, no en su mano. Levantó la vista cuando Ben entró. «¿Recibiste la carta?», dijo ella sin necesidad de preguntar. Él asintió. No esperaba que se sintiera como un cierre. «No lo es», respondió ella. «Es permiso para empezar algo nuevo». Ben se sentó frente a ella. «¿Lo recordabas todo?», preguntó. «La mayor parte, algo todavía viene en fragmentos, pero recuerdo el accidente, el informe que estaba escribiendo, los nombres que estaba siguiendo, y luego la quietud hasta tu voz». Él se rió. No intentaba despertar a una general, solo consolar a una extraña. La voz de Amelia se suavizó. «No me consolaste, me anclaste».
Ella se giró hacia la ventana. Me dijeron que tengo una opción: retirarme con honores o reanudar el servicio en calidad de asesor. Ben ladeó la cabeza. Y no elijo ninguno de los dos, dijo ella. Quiero hacer algo que importe, algo humano. Ella lo miró de nuevo. ¿Y si construimos algo juntos? Ben parpadeó. ¿Cómo qué? ¿Un centro? Para veteranos, para sus familias, para gente como nosotros que ha sobrevivido a cosas sin agujeros de bala, pero igual de profundas. Él la miró fijamente. ¿Hablas en serio? Ya he solicitado una subvención y te quiero en la junta, no como personal, sino como cofundador. Él se rió. ¿Confías en un conserje para dirigir un centro de recuperación? Confío en un hombre que creyó en la música cuando la medicina falló. Una semana después, en un modesto edificio blanco con pintura descascarada e historia en sus huesos, Ben y Amelia se pararon ante un grupo de veteranos, terapeutas y líderes comunitarios. Lo llamaron la Sala del Amanecer, sin rango, sin uniformes, sin protocolos, solo sanación. Dentro del centro, una pequeña placa colgaba en la pared cerca de la entrada, para aquellos que nunca dejaron de escuchar. Y debajo, una cita en letra cursiva. A veces las voces más silenciosas llevan la esperanza más ruidosa. Ben y Amelia. En la ceremonia de apertura, Amelia habló primero. No hace mucho, yo era un titular, comenzó. Ahora solo soy un ser humano aprendiendo a caminar de nuevo. No solo con mis piernas, sino con confianza. Y este hombre a mi lado me recordó cómo. Luego se giró hacia Ben. Él tomó el micrófono torpemente. Nunca planeé construir nada. Solo quería estar cerca de mi hija. No esperaba estar aquí delante de todos ustedes. Pero lo que he aprendido, lo que hemos vivido, es que la esperanza no siempre llega en uniformes. A veces llega con ruedas de fregona y nanas. Hubo silencio y luego aplausos. Lentos, crecientes. No por lo que hizo, sino por qué. Esa noche, Ben caminó solo por el tranquilo pasillo del nuevo centro. Las paredes todavía estaban desnudas. El aire olía a pintura fresca. Pero en el rincón de la sala principal, una cosa ya se sentía como en casa. La vieja caja de música. Él la recogió y giró la manivela. La melodía comenzó de nuevo. You are my sunshine, my only sunshine. Y desde el otro lado de la habitación, la voz de un niño la recogió. Papi, él se giró. Emily corrió hacia él, riendo, con los brazos abiertos. Él la atrapó en medio de la carrera, abrazándola fuerte. Sus ojos brillaron. Mamá dijo que ahora podía visitar cada semana. Él sonrió a través de las lágrimas. Así es, cariño. Y mientras la música seguía sonando, Ben cerró los ojos, abrazando a su hija. No todo lo roto necesita ser arreglado. Algunas cosas solo necesitan ser escuchadas. Un año después, el sol se levantó lentamente sobre la cresta azul de Virginia, derramando luz dorada sobre los escalones delanteros de un edificio de ladrillo blanco con amplias ventanas y una bandera estadounidense desgastada ondeando suavemente sobre la puerta. El letrero de enfrente decía: La Sala del Amanecer, un centro de sanación para veteranos y sus familias. Debajo se había añadido una placa de bronce más nueva. Sin títulos, sin rangos, solo 4 palabras grabadas en metal. Donde la música encontró a los perdidos. Dentro, una pequeña reunión había comenzado. Sillas plegables, café en vasos de poliestireno, veteranos con camisas de franela, algunos sin extremidades, otros simplemente sin silencio. Pero todos ellos llevaban lo mismo: la memoria. Y hoy vinieron a honrar a las 2 personas que convirtieron su dolor privado en esperanza pública. Ben Lawson estaba de pie en la parte trasera de la sala, ajustándose discretamente el cuello de su camisa. Seguía siendo el mismo hombre, tranquilo, firme, pero ahora había un brillo detrás de sus ojos, una sensación de pertenencia, de paz. Emily estaba a su lado, ahora con 9 años, sosteniendo un cartel pintado a mano que decía: Gracias por ayudar a mi papi a ayudar a otros. Él sonrió y le dio un suave apretón en el hombro. Tú también hiciste tu parte, pequeña. Ella radió. Les dije a todos que eras un héroe. Ben se rió. Los héroes no friegan suelos.
Ella arrugó la nariz. Pero tú friegas corazones. Él parpadeó, atónito por la sabiduría que solo los niños poseen. Al otro lado de la sala, la general Amelia Brooks caminó lentamente hacia el pequeño podio en la parte delantera. Ya no usaba bastón. Su paso era medido, pero fuerte, como una mujer que se había reconstruido a sí misma nervio a nervio. Golpeteó suavemente el micrófono. La sala enmudeció. Una vez me enseñaron, comenzó, que el rango era la forma más alta de honor, que liderar significaba nunca romperse. Hizo una pausa. Pero me equivoqué. La forma más alta de honor es dejar que alguien te vea roto y confiar en que se quede. Su voz era clara, resuelta, ganada. Estoy viva hoy no por protocolo o privilegio, sino porque un hombre siguió cantando en la oscuridad mucho después de que todos los demás dejaran de escuchar. Se giró ligeramente. Luego él se quedó paralizado. Ella hizo un gesto suavemente. «Ven aquí». Él dio un paso adelante. Sin uniforme, sin ceremonia, solo mezclilla y franela y algo sagrado detrás de la quietud en su pecho. Se unió a ella en el escenario. Amelia sonrió y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. De él sacó una pequeña caja de terciopelo. Ben frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Una broma, en realidad», dijo ella, «pero una que importa». Abrió la caja para revelar una moneda de desafío militar hecha a medida, grabada con una sola frase: «Por servicio sin órdenes». La colocó en su palma. «Nunca necesitaste rango para liderar», dijo. «Y ahora el mundo entero lo sabe». Ben miró la moneda. Su mano temblaba ligeramente. «Solo intentaba cantarle a mi hija para que se durmiera», susurró. Amelia se inclinó cerca. «Y al hacerlo, me despertaste». La multitud se puso de pie y aplaudió. No fuerte, no ruidoso, sino profundamente humano. Un sonido de sanación, de agradecimiento. Ben dio un paso atrás, parpadeando ante la emoción que le subía al pecho. Pero luego Amelia levantó la mano de nuevo. «Una cosa más», dijo. Asintió hacia el rincón más alejado de la sala donde esperaba un viejo piano vertical, pintado de un amarillo suave, ligeramente desafinado, pero aún orgulloso, y sentada en él estaba Emily. Ella miró a su padre, sonriendo ampliamente. «¡Lista!», gritó. Los ojos de Ben se abrieron. «No ensayamos». Ella se rió. «De todos modos, nunca dejaste de cantarla». Luego, con manos que aún aprendían dónde iban las teclas, comenzó a tocar. Suave, imperfecto, hermoso. «You are my sunshine». Ben exhaló y caminó hacia el micrófono. Miró alrededor de la sala a los veteranos secándose los ojos, a las enfermeras que una vez lo habían ignorado, a la niña sonriendo detrás del piano, y luego cantó: «My only sunshine, you make me happy when skies are gray». Amelia se unió. Su voz, ahora más grave, se tejió en la melodía como una vieja cinta a través de un árbol nuevo. «You'll never know, dear, how much I love you». Y en la última línea, todos cantaban. Algunos desafinados, otros demasiado bajo para oír. Pero todos juntos, una armonía de los olvidados, los sanados, los que aún luchan. «Please don't take my sunshine away». Cuando la nota final se desvaneció, nadie aplaudió. Simplemente se quedaron de pie y sintieron. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía y los últimos invitados se iban, Ben caminó hacia el pasillo trasero donde se había instalado una pequeña exposición. Fotografías forraban la pared. Amelia en su primera sesión de fisioterapia. Ben sosteniendo a Emily en la inauguración del centro. Un fotograma de la habitación 407, donde una mano finalmente respondió al agarre. Y al final del pasillo, una página de diario enmarcada, gastada, amarillenta, escrita a mano. La leyenda decía: Día 1, 21 p.m., sujeto, General Amelia Brooks, movimiento del párpado izquierdo, ligera respuesta de la mandíbula. 2 veces durante la melodía, pico del monitor de un latido por minuto, sin reconocimiento médico, sin presencia de familiares, sin supervisión. Intentar de nuevo. Ben se quedó allí mucho tiempo. Luego sacó un bolígrafo del bolsillo y justo debajo del cristal añadió 3 últimas palabras.
Ella regresó. Mientras caminaba afuera al fresco aire de la tarde, Emily corrió detrás de él con la caja de música en sus manos. «Tócala de nuevo, papi», dijo ella. Él giró la manivela. La melodía sonó una vez más, elevándose suavemente hacia el crepúsculo. Ben sonrió porque ahora sabía que algunas canciones nunca terminan.